La historia de la humanidad está llena de guerras. Estas nunca han dejado de suceder y probablemente tampoco lo hagan ahora. Los escenarios, las causas y las formas en las que luchamos han cambiado, pero el conflicto humano no. Hablar de guerra nunca es agradable, pero aún así, como inversionistas, siempre debemos estar preparados para proteger nuestro dinero sin importar la situación. Para mal o para bien, el mercado accionario ya se ha enfrentado a decenas de guerras, por lo que, analizando su historia, podemos darnos una idea muy clara de qué esperar de un nuevo conflicto armado. En este video vamos a ver cómo históricamente las guerras han impactado el precio de las acciones, cómo pueden impactar nuestro portafolio y qué debemos hacer al respecto. Comencemos con un poco de historia. Como seguramente has notado en las últimas semanas, las acciones y el mercado en general han fluctuado fuertemente reaccionando a cada una de las noticias que provienen de las crecientes tensiones entre Rusia, Ucrania y la OTAN, subiendo fuertemente con cada noticia positiva y cayendo fuertemente con cada noticia negativa. Toda guerra trae consigo repercusiones de todo tipo, humanitarias, sociales, políticas, económicas y demás. Y si bien sería interesante hablar y estudiar cada uno de estos temas, en este video y dada la naturaleza del canal, voy a enfocarme puntualmente en el impacto histórico que las guerras han tenido en el mercado accionario, principalmente en el S&P 500, que como ya muchos sabemos, se utiliza como referencia para medir el comportamiento general del mercado. Algunos datos importantes. La mayor caída histórica en las acciones debido a una guerra se produjo con la entrada de la Alemania nazi en lo que entonces era la nación checoslovaca en 1939 y el ataque a Francia en 1940. El S&P 500 cayó un 20.5% y un 25.8% respectivamente durante los siguientes 22 días hábiles a esos hechos. Un año después a dichas caídas, el mercado había subido un 19 y un 9.2% respectivamente, eliminando así gran parte de las pérdidas. Pérdidas que por supuesto eliminó completamente en los años siguientes. Durante Pearl Harbor, el S&P 500 cayó un 11% en solo un día después del ataque. Y como todos sabemos, Estados Unidos declaró la guerra a Japón al día siguiente. Adicionalmente, el 11 de diciembre de ese mismo año, Estados Unidos y Alemania se declaran la guerra mutuamente. Aún así, y a pesar de todo esto, el S&P 500 se encontraba un 15.3% más arriba un año después. Con estos datos, que son de las peores caídas que se han producido históricamente por conflictos armados, empezamos a ver un patrón muy importante. Las guerras y los conflictos armados producen caídas en el corto plazo. Caídas que después, todas y sin excepción, han presentado sólidas recuperaciones en el largo plazo. Algunas incluso presentando importantes ganancias en solo los 12 meses siguientes. La recuperación más lenta que se ha dado después de la Segunda Guerra Mundial se produjo en 1973 durante la crisis petrolera, donde el S&P 500 sufrió una caída total del 17%. Una caída que en total tardó 6 años en recuperarse, pero que aún así produjo increíbles ganancias en los años siguientes, especialmente para quienes compraron en el fondo de la caída. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos datos que he mostrado anteriormente son de las peores caídas y de las peores recuperaciones. No todas son así. La guerra de Vietnam y las dos guerras del Golfo son excelentes ejemplos de conflictos armados que provocaron caídas extremadamente breves, seguidas de largas trayectorias ascendentes. Cuando la Unión Soviética invadió Afganistán en 1979, hubo una caída de solo 12 días consecutivos en el índice, cayendo un total de solo un 3.8%. Y cuando Rusia tomó Crimea en el 2014, hubo una caída de solo el 2% en total. Si tomamos los datos de todas las guerras y todos los conflictos, el S&P 500 en promedio ha presentado caídas de solo un 6.5% en un promedio de 3 meses seguido el inicio del conflicto, ya sea de un conflicto pequeño o de una guerra a escala global. Más sin embargo, ha presentado ganancias en promedio de un 13% en los 12 meses seguidos al conflicto. En otras palabras, un inversionista que hubiera empezado a invertir y comprado acciones justo antes de cada guerra y cada conflicto armado, habría presentado ganancias promedio de 13% en los siguientes 12 meses, a pesar de haber experimentado una caída promedio del 6.5% en los primeros 3 de ellos. Esto resulta sorprendente si tenemos en cuenta que el desempeño promedio del S&P 500 en los últimos 90 años es de alrededor de un 10% anual. Han tenido un mejor desempeño promedio en años inmediatamente después del inicio de un conflicto armado. Y esto no aplica solo para guerras a gran escala. Si vemos los datos de todos los eventos geopolíticos, grandes o pequeños, desde 1941, podemos ver que el mercado en promedio ha presentado caídas de solo un 5% en un promedio de 22 días.
caídas que se han recuperado en un promedio de solo 47 días. Toda esta información que hemos visto hasta ahora es de vital importancia, porque nos muestra de manera contundente que incluso un conflicto armado a gran escala no tiene repercusiones serias en los fundamentos económicos de Estados Unidos o en las ganancias corporativas de las empresas y acciones asociadas con ellos. Nada más basta con ver que el mercado accionario creció un total de un 115% durante la Primera y Segunda Guerra Mundial combinadas. En este punto del video seguramente ya te estés dando cuenta que un posible conflicto armado o incluso un conflicto armado confirmado no son razones para dejar de invertir y mucho menos razones para vender las inversiones que ya tengas. Estoy seguro que ni ustedes ni yo quisiéramos que estas guerras y conflictos ocurrieran, ya que en general causan muchísimo sufrimiento. Pero como inversionistas podría decirse que es nuestra labor habituarnos a ver oportunidades en momentos de crisis. Y los datos y las estadísticas nos están diciendo que incluso en momentos como este no debemos dejar de invertir. Pero entonces, ¿cómo debemos manejar este tipo de situaciones? Como ya dije anteriormente, lo primero que debemos hacer es evitar vender por pánico. Recordemos que históricamente todos los conflictos armados han producido caídas en los precios de las acciones en el corto plazo, caídas que han sido seguidas de fuertes recuperaciones. Vender por pánico significaría vender en el peor momento posible, sobre todo si la caída ya ha iniciado. Algo que podría argumentarse es el caso en este momento, pues el S&P500 ya ha tenido una caída del 14% desde su reciente punto más alto. Es decir, de por sí una caída más grande que el 6.5 en promedio que veíamos anteriormente. Lo segundo que debemos hacer en este tipo de situaciones es aprovechar las caídas para comprar e invertir más. Sí, lo sé, comprar da un poco de miedo, sobre todo cuando todas las noticias que escuchamos frecuentemente son poco alentadoras. Pero es justamente en estos momentos donde como inversionistas debemos ser racionales y no emocionales. Es importante aclarar aquí que el hecho de que el mercado accionario ya haya caído más de lo que usualmente suele caer en promedio no quiere decir que no pueda caer más. Ya vimos anteriormente que han habido caídas más grandes y largas que otras, pero esto nuevamente no debe ser motivo de preocupación, pues como siempre digo, una caída larga y grande no es más que una oportunidad de comprar y comprar excelentes negocios cada vez a mejores precios. Así que alista tu lista de compras. Todos debemos tener una. Me refiero a una lista de acciones y compañías de calidad que queremos comprar y que, aunque suene obvio, no estarán baratas a menos de que haya una caída. Si aún no tienes tu lista o quieres algunas ideas de excelentes acciones para agregar a ella, este par de videos que te dejo aquí a la derecha te mostrarán algunas de las acciones que creo que tienen el mayor potencial de crecimiento y lo mejor, que ya se encuentran en descuento. Te espero en ellos.